tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en otra transmisión más de nuestros Facebook Lives. Hoy me encuentro aquí con Yasmín Chaqueri y con Carlos Rodríguez Castelán. Ambos son economistas del Banco Mundial y estamos hoy aquí para hablar del diagnóstico sistemático de país. Pero, ¿qué significa esto? Y para eso me gustaría comenzar contigo, Yasmín, si nos pudieras decir qué es, de qué se trata, cómo se hace. Sí, claro. El Banco Mundial elabora los diagnósticos sistemáticos de país para todos los países en que trabajamos. Y el objetivo de este informe es de identificar los desafíos y las oportunidades para el crecimiento inclusivo en estos países. También sirve como base analítica para los marcos de alianza que tenemos entre el Banco Mundial y los gobiernos de los países miembros. En el caso de México, el informe fue elaborado por un equipo bastante grande de expertos del Banco Mundial y también se benefició de comentarios y de retroalimentación de varios actores y expertos en México. Y también, de hecho, visitamos algunas regiones para entender mejor la dimensión regional de crecimiento en México. Muy bien, muchas gracias. Y ahora me gustaría pasar con Carlos. Carlos, conforme a lo que observaron en este estudio, ¿qué es lo que se ha hecho bien en México para fomentar el crecimiento equitativo? Muchas gracias. En el reporte nos enfocamos en los resultados de largo plazo del país y lo que observamos es que hay temas positivos a través de un proceso de largo plazo de reformas en México, en el que ahora observamos instituciones macroeconómicas sólidas que permiten, por ejemplo, tener una inflación controlada. También se tiene un comercio exterior más amplio de lo que se tenía antes y también una diversidad en cuanto a lo que se produce en México, también con mayor complejidad de lo que se está haciendo. Es muy importante, se ha traído también inversión extranjera directa en los últimos años, particularmente en el sector automotriz. En el tema social, por ejemplo, ha habido innovaciones importantes como las transferencias condicionadas de efectivo, también el tema de salud universal que se ha tratado de alcanzar con ciertos programas. Y, por ejemplo, un tema muy importante en términos de educación, México hace 25 años, 50% de la población solamente tenía la primaria terminada. Ahora podemos observar que el 50% por lo menos tiene preparatoria terminada, lo cual es muy importante. Entonces hay resultados significativos en ese contexto. Y luego la pregunta que como mexicanos siempre nos hacemos es, México tiene una geografía privilegiada, tiene recursos naturales vastos, y también tiene una democracia que desde el año 2000 se ha vuelto más competitiva. Entonces, en este contexto, la pregunta siempre es ¿por qué México crece tan poco? También ¿por qué México no reduce las desigualdades y la pobreza? Entonces, en este contexto, este estudio lo que trata de hacer es entrar un poco en el detalle de cuáles son los impedimentos para alcanzar ese potencial de México para cerrar la brecha con países desarrollados. Y justo a esa parte iba a pasar, ahora que mencionas esto. Me imagino que también dentro del estudio pues vieron también lo que hace falta. Y al respecto me gustaría preguntarte, Yasmín, ¿qué es lo que le hace falta a México para potenciar su crecimiento? Sí, como sabemos, el crecimiento económico en México ha sido bastante bajo durante las últimas 3 décadas, con un promedio de 2.4% por año. Y por eso también observamos una falta de convergencia en los ingresos per cápita con países más desarrollados como Estados Unidos. Nosotros en el informe hemos identificado básicamente 4 dinámicas muy importantes para el crecimiento en México. La primera es una serie de choques externos que también contribuye a una volatilidad económica bastante alta comparada con otros países. La segunda es una acumulación de capital que no es suficiente para impulsar el crecimiento y sobre todo la inversión pública en infraestructura ha sido bajo. La tercera dinámica tiene que ver con la divergencia en las tasas de crecimiento económico regional, básicamente con algunos estados que crecen mucho más rápido que otros, que también contribuye a una dispersión del ingreso per cápita que ahora observamos entre los estados. Y la cuarta tiene que ver con la baja tasa de crecimiento de productividad. Y hay una dispersión bastante importante no solo entre los estados en productividad, sino también entre sectores y entre empresas en el mismo sector. Interesante. Me imagino que también dentro del estudio vieron la parte de inclusión. Al respecto, me gustaría preguntarte, Carlos, en cuanto a inclusión, ¿qué le hace falta a México para impulsar esta parte?
Retomaré un poco lo que dice Jasmine en términos de la parte macro. Lo que observamos a nivel agregado refleja mucho lo que pasa a nivel del lugar. Por ejemplo, como decía al principio, aunque México es un país en el que su población es más educada ahora, no necesariamente lo que se está aprendiendo en las aulas es las habilidades y los conocimientos relevantes para competir en el mercado internacional. Entonces el tema de calidad de educación es un tema clave para reducir desigualdades y lo que se tiene que proveer de una manera equitativa en zonas rurales, en los estados más rezagados. El segundo tema tiene que ver con el tema de acceso a capital a nivel nuevamente de hogar, es acceso a crédito, que las familias tengan oportunidad de acceder a recursos si ellos tienen una buena idea para implementar su propia empresa, para impulsar ideas productivas. Lamentablemente hay una limitación significativa en el acceso a financiamiento para las familias. Y un tercer punto que destacaría el mercado laboral. En México, con respecto a países pares en América Latina y otros países de la OECD, la participación laboral de la mujer es relativamente baja y de hecho hay un potencial muy grande si se incrementa esta participación laboral en cuanto a mejorar en el agregado del crecimiento económico del país. Gracias, Carlos. Hace rato hablábamos de crecimiento equitativo. Para terminar, me gustaría un poco andar más en esta parte. Si me pudieran decir cuáles son las áreas de oportunidad que hay en México, en el país, en cuanto a este tema, ¿no? Para el crecimiento equitativo. Sí, con gusto. Y mencionar lo que se dice al principio, el diagnóstico de país para el banco es un documento muy importante para la Alianza Estratégica de País y para proveer algunas ideas de cuáles son esas áreas de política que permitirían que México crezca más rápido y reduzca desigualdades. Nosotros destacamos 3 áreas bastante gruesas de política que invitamos a la audiencia a que revise el reporte, pues las resumiría de la siguiente manera. La primera tiene que ver con barreras a la entrada y poder de mercado que generan que estas familias, estas empresas que pueden ser altamente productivas pero que no tienen los insumos para competir, se queden afuera del mercado y por lo tanto observamos esta concentración que eventualmente afecta nuevamente a las familias con precios más altos o con menor innovación e inversión. Ese es el primer gran segmento y también pasa por la falta de acceso a financiamiento. El segundo punto es el fortalecimiento de las instituciones en términos de Estado de Derecho, que permitiría un acceso más equitativo a la justicia, reducir la impunidad y combate a la corrupción. Y un tema que es clave en México en los últimos años, que es seguridad ciudadana. Son temas claves que se tienen que mirar. Por último, el tercer aspecto general de política que destacamos es un uso, recaudación y utilización más eficiente de los recursos públicos, una mejor coordinación entre los 3 niveles de gobierno en México y entre el sector público y privado. Aquí un tema clave es que México recauda mucho menos de lo que hacen sus países pares en Latinoamérica y OECD, lo cual limita que se pueda gastar en temas prioritarios como educación, salud, entre otros, y también el tema de lo que se gasta se puede gastar aún mejor. Hay fragmentación y duplicidad de programas sociales o en otros programas de gobierno. Y por último, la coordinación entre el sector público y privado para generar esas inversiones productivas es un tema clave y en el que las disparidades regionales que observamos en México, hay algunos ejemplos de casos como Querétaro, donde esta buena coordinación y planeación de largo plazo ha permitido que estos estados mejoren en temas de productividad, reducción de desigualdades y un crecimiento mayor que beneficia a todos. Esos son los 3 áreas que destacamos en el reporte. Muchas gracias, Carlos Rodríguez Castelán, Jasmine Chakeri, gracias por acompañarnos, ambos economistas del Banco Mundial. Y bueno, hoy estuvimos hablando del diagnóstico sistemático de país, del diagnóstico sistemático de México. Muchas gracias por acompañarnos y manténganse conectados que constantemente estamos haciendo este tipo de charlas. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Jessica Belmont, periodista del Banco Mundial. Hasta luego.